Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más aquí a Punto de Encuentro en Canal 8. Como saben, Punto de Encuentro es un programa de 60 minutos de televisión, una hora, en la que intentamos profundizar en temas que consideramos que pueden ser de su interés. Hoy queremos abordar un asunto que, bueno, que quizás acabe curando la curiosidad de algunos de alguna forma y informando a otros muchos que pudieran estar interesados en esta iniciativa. Hoy vamos a hablar del programa Erasmus. Ustedes se preguntarán qué es eso del programa Erasmus. Pues bueno, yo no se lo voy a explicar, va a ser nuestros invitados a lo largo del programa, pero sí, esta temática de hoy nace de la curiosidad de algunos de nuestros televidentes al preguntarse quiénes son esas personas que normalmente en septiembre, en el caso de la Universidad de La Laguna, de pronto aparecen muchos jóvenes extranjeros que vienen a estudiar a nuestra universidad, que entran a través de esta iniciativa, el programa Erasmus, que oficialmente funciona desde 1987. Antes de presentar, digamos, el programa y a nuestros invitados, los habituales recordatorios. En primer lugar, recordarles que en la comarca sur de Tenerife pueden ver este canal a través del canal 38 y en la isla de La Palma a través del canal 63. También en breves momentos aparecerá un correo electrónico que es nuestra ventana, nuestra puerta, digamos la fórmula en la que ustedes pueden hacernos llegar sus críticas, sus sugerencias, sus propuestas de temas que quieren que tratemos en esta mesa. Y poco más. Ahora pasamos inmediatamente a presentar a los invitados que hoy nos acompañan, invitadas en este caso las tres que tenemos en esta mesa y que nos van a ayudar a desgranar, a destripar qué es esto del programa Erasmus. Contamos esta noche con la presencia de Dolores Ramos Díaz, que es directora del Secretariado de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Laguna. Dolores, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. También nos acompaña una alumna de origen polaco que está ahora alumna de Erasmus en la Universidad de La Laguna, Katarina Boriecka, espero haber dicho bien el apellido. Pero está bien. Buenas de todas noches. formas, bienvenida Katarina y muchas gracias por estar aquí. Y también contamos con Paula Campaña, que es alumna, recién terminada de la Universidad de La Laguna y que ha participado en el programa de Erasmus, pero digamos de la otra fórmula, la fórmula en la que los estudiantes, en este caso tinerfeños, lagunera como es ella, pues se desplazó a otra universidad a desarrollar, digamos, a aprovechar esta oportunidad. La primera pregunta para aproximarnos a este tema es obligada, ¿no? Me gustaría que de una forma muy general cada uno de ustedes me explicara, bueno, qué es, de qué nace y qué piensan ustedes sobre lo que es este programa Erasmus. Si quieres, por tu ubicación en la mesa, Dolores, empezamos por ti misma. Vale, muchas gracias. Bien, el programa Erasmus ha sido el conductor de la modernización de la educación superior en Europa, con un objetivo claro, que es la creación del espacio europeo de educación superior. Los orígenes o la semilla de este programa, que comenzó en el año 87, se remontan al año 57. Una idea antigua que ya estaba, digamos, en el núcleo, en la semilla de fusión de la Unión Europea, ¿no? Exactamente, con el Tratado de Roma, en los comienzos de esa creación de la Unión Europea, ya se hablaba, ya se introducía información relacionada con la educación, materia de educación, cooperación en materia de educación, y se hablaba en ese momento de unos tiempos, unas estancias en distintos centros para realizar prácticas. Y también se veía en el horizonte muy lejano el poder reconocer académicamente esos estudios realizados en el extranjero. Era un doble reto, digamos, ¿no? Posteriormente, en los años 70 y comienzos de los 80, continuó ese proceso de creación del programa con proyectos piloto, intercambio de información, etc. Y entonces, como usted bien dijo, en el año 87 se considera ese año el comienzo del programa Erasmus. Durante los años 90 se empezó a oír palabras como sociedad del conocimiento y también aprendizaje permanente, que actualmente es el título que lleva ese programa, puesto que ese programa ha tenido 3 fases desde sus comienzos en el 87. Hubo una primera etapa, un Sócrates 1, un Sócrates 2 y finalmente en el año 2007 comenzó el que hoy en día se llama Programa de Aprendizaje Permanente. Si te parece, lo dejamos de momento para no profundizar demasiado en esta primera, digamos, toma de posición. Le quería preguntar a ustedes, en este caso, como personas que, en el caso de, Catarina está ahora mismo desarrollando el programa, y el caso de Paula, que hizo además la doble vertiente, fuiste, digamos, por una parte alumna y también alumna en prácticas, ¿no? Las dos vertientes.
Ustedes, una de las palabras que más subyace cuando hablamos del Erasmus, a la hora de documentarme para el programa, es oportunidad, porque la repiten constantemente, es una oportunidad. A mí me gustaría que las experiencias de cada uno de ustedes nos digan brevemente qué ha significado para ustedes esa oportunidad que les ha dado el programa Erasmus. Catalina, empezamos por ti. Primero es la oportunidad para conocer otra cultura, se puede ir a otro país por un año. Y segundo, es la gran oportunidad para saber otro sistema educativo que va a darnos mucha experiencia y podemos desarrollarse en muchos campos. Aquí, por ejemplo, yo aquí estoy estudiando periodismo, pero normalmente en mi país estoy estudiando relaciones internacionales. Aquí voy a profundizar mi conocimiento sobre este campo, que es muy bueno para mí. ¿Y tú, Paula, cómo lo has vivido, digamos, esa oportunidad realmente es tal como comentan todos los que han participado? Hombre, yo creo que sí, porque yo sobre todo hablando con las personas que más cercanas están a mí, por ejemplo mis padres, siempre me dicen que ellos no tuvieron esa oportunidad de poder viajar, de poder salir al extranjero, pero sobre todo tener una entidad que te apoye detrás, como es la universidad, como es a lo mejor el ministerio, el cabildo, y bueno, que siempre el hecho de tener una experiencia nueva, una experiencia en el extranjero, conocer otras culturas, conocer otros idiomas, siempre será bueno para tu currículum y a nivel personal. Curiosamente, no sé si lo saben, supongo que sí, España es, por lo visto, por los datos que ha recabado la Comisión Europea, el país en el programa Erasmus que más se solicita para el resto de los estudiantes del resto de la Unión Europea. ¿A qué creen ustedes que se debe, digamos, esa preferencia por España, Dolores? Bueno, efectivamente es el país que más recibe, que más alumnos recibe. De hecho, el año pasado hubo un remanente a nivel europeo que fue inyectado a España, por lo tanto las becas subieron considerablemente. ¿A qué se debe? Pues creo que deben opinar los alumnos extranjeros, pero interviene mucho el clima, la forma de ser, puesto que Kasia comentaba esta mañana que le gustaba muchísimo la gente, porque basta que preguntara una duda para que incluso la acompañaran hasta la puerta del sitio donde ella quería ir, ¿no? O sea, la gente es muy amable. Y en el caso de La Laguna, ¿cómo van en cuanto a números de estudiantes que bueno, ha crecido en los últimos 3 años, ha crecido el número de alumnos, tanto entrantes como salientes. Este año tenemos previsto una salida de unos 400, alrededor de 400 alumnos, y entrando lo mismo, unos 400 alumnos. En el año 2007 había unos 170 y algo, 200 entrantes. Te lo he apuntado, Dolores, pero bueno, a ti en este caso, ¿qué te motivó para solicitar La Laguna o solicitar España para venir a desarrollar el programa? Primero, el idioma, porque quería aprender más español. ¿Ya estudiabas español en tu...? Sí, tenía curso de 2 años, pero quiero aprender más, sí. Y aquí, porque no sé si voy a tener oportunidad para vivir en la isla por un año. Podía ir a Península, pero no es tan interesante para los polacos. Se puede viajar muy barato a la Península, pero aquí es algo diferente, algo tropical para nosotros. Sí, claro. Y Paula, en tu caso, ¿cómo viste la experiencia? Bueno, tú en este caso te fuiste inicialmente a Londres y luego a Alemania, o a Alemania y luego a Londres. Primero a Alemania y luego a Londres, pero he conocido gente que ha estado en España y también gente que bueno, es uno de los países más atractivos. Yo cuando estaba en Londres me preguntaban, no, ¿de dónde eres? Y yo decía, de las Islas Canarias. Y me decían, ¿y qué haces aquí? Si todo el mundo quiere ir para allá. Por el camino al revés, ¿no? Sí, como que haces aquí, sí. En cuanto a los, digamos, potenciales beneficiarios, vamos a ver, este programa estamos poco a poco desgranando qué es lo que es, pero también queremos saber cómo funciona. ¿Quiénes son las personas que son susceptibles de entrar a participar en este programa? Se lo pregunto a las tres para que cada una aporte lo que a lo mejor se pueda quedar un poquito en el aire. Dolores. Bien, con la tercera etapa del programa Erasmus, o sea, con el programa de aprendizaje permanente, se han incluido nuevas acciones. Antes simplemente eran los alumnos los que cursaban una carrera. ¿Alumnos de cualquier curso? Alumnos de una carrera superior, sí, de una titulación superior, quienes podían realizar una movilidad. A partir del año 2007, en el periodo 2007-2013, se han ampliado esas acciones e incluyen ya no solo la movilidad de alumnos para estudios, sino también la movilidad para prácticas de esos alumnos. Pero algo muy importante es que también incluye la movilidad del personal docente para docencia y para formación, al igual que el personal de administración y servicios para formación. Digamos que se ha abierto, ¿no? Se ha abierto completamente a todos los sectores. El abanico de las posibilidades que da este programa, ¿no? Sí. Catalina, al respecto, o sea, me refiero, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Cómo te enteraste tú de esta posibilidad? Es que en mi carrera
somos 40 personas en mi curso y este año se fue a 17, entonces casi todos van a hacer alguna beca, o de Erasmus o beca gubernamental, a China, a Japón, a Rusia, depende. Sí, pero en mi carrera se sabe estas cosas, estamos bien informados sobre todas las oportunidades. Porque tú estás estudiando Relaciones Internacionales, ¿no? Inicialmente. Sí. Paula, en tu caso, ¿cómo te informaron, cómo te guiaron un poquito para saber que tenías esta posibilidad o lo tenías claro desde que entraste en la Hombre, yo lo facultad? tenía claro desde que entré en la carrera porque estudio turismo y para mí los idiomas son muy importantes y el hecho de conocer la mentalidad del cliente que va a venir aquí es muy importante. Entonces yo sabía sobre el Erasmus y sabía que tenía claro que tenía que irme fuera para poder ser más competente en mi carrera. Y me refiero, lo sabías, pero ¿quién te informó? ¿Te informaron en la propia universidad? ¿Ya lo tenías, como tú decías, ya pensado de antes? Lo tenía pensado de antes, pero fue la universidad quien me informó y a quien pregunté y me explicaron todo cómo funcionaba, etc. Cuando hablamos de este tipo de becas o de ayudas, mucha gente se echa un poquito para atrás porque piensa, esto debe ser un engorro, esto debe ser una tramitación burocrática muy complicada. ¿Qué opinan sobre, digamos, los trámites a cumplir para entrar en el programa? De hecho, no hay que solicitar ninguna beca, no hay que rellenar ninguna documentación engorrosa. Eso está bien saberlo, porque mucha gente que es lo que piensa, ¿no? Bueno, cualquier acción que intente para conseguir una beca, por ejemplo aquí de las que se consiguen en el Ministerio de Educación y Ciencia o a través del Cabildo, suponen un aporte de documentación y una pérdida, entre comillas, de tiempo para conseguirla, ¿no? En este caso no. Existen varias becas, o sea, para empezar hay que enunciar las distintas becas. La primera es la beca Erasmus, que concede la Comisión Europea. A esa simplemente se consigue concursando en el centro, cumpliendo con unos requisitos establecidos en la convocatoria y ellos los alumnos no tienen que realizar ninguna otra documentación ni nada. Solicitarlo solamente. Solicitarlo en el centro y claro, de acuerdo con su expediente académico, con su acreditación de lengua, se le da un orden en esa lista, ellos ponen unas preferencias y se adjudica esa plaza, se preadjudica esa plaza. Y por ejemplo, en el caso que usted conoce de la Laguna, ¿cómo está la relación entre cuántos lo piden y cuántos pueden aprovechar? Realmente la situación es la siguiente, las solicitudes pasan de 400, pero normalmente a lo largo del año nos quedamos con 300, quiere decir que hay un gran porcentaje de alumnos que deciden no continuar. Principalmente los motivos que ellos nos dan es por la cuestión del dinero, ¿no? Si realmente empezamos a sumar esas cantidades que se les dan, ya Paula esta mañana me ha dicho que muchos de sus compañeros les ha sobrado dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos hablando para ponerlo, digamos, a nuestros telespectadores en situación, un ejemplo. Los alumnos tendrán una beca europea que este año tiene un mínimo de 135 euros mensual. Pero a esa beca se añade una ayuda complementaria del Ministerio de Educación que el año pasado ascendió a 190 euros mensual. Aparte de eso, la Universidad de La Laguna también tiene una ayuda complementaria, entre 50 y 100 euros mensual, dependiendo del tipo de acción. Existen otras ayudas, como por ejemplo Mafre, la empresa Mafre y Bancaja, a la que, bueno, también ellos pueden concurrir, ahí sí que tienen que concurrir porque es competitiva. Y el Ministerio de Educación también tiene otra ayuda complementaria, aparte de la general para todo el seleccionado, para aquellos alumnos que fueron becarios en el curso inmediatamente anterior. Y esa ayuda es de 420 euros mensual. O sea, nosotros hemos hecho los cálculos y superan las 800 o los 900 euros mensuales. Por alumno y por mes. Claro. Exactamente. Bueno, con eso en algunos sitios se puede vivir bastante bien, ¿no? Kasia puede decir cuáles son las cuantías en su país, son muy distintas a las nuestras. Quiero decir, nosotros tenemos muchísimas ayudas complementarias que no tienen otros países. En Polonia no se puede obtener ayuda complementaria, solo esta de Unión Europea y en mi caso es 350 euros mensual. Y voy a obtener beca solo por primer cuatrimestre de mis estudios, entonces en el segundo no sé, voy a buscar trabajo. Que buscarte la vida, buscar trabajo claro. O a lo mejor tirar de la familia, no sé cómo se pueda. Sí, claro. ¿No? Paula, sobre la tramitación también, bueno, con la simplicidad con la que lo ha explicado Dolores, en cuanto a, bueno, es bastante sencillo pedirlo, pero después a la hora de obtener las ayudas y las becas que ella mencionaba, ¿también funciona con la misma solvencia y rapidez?
Sí, en principio, o sea, las ayudas que son la de la universidad, los 135, etcétera, te los ingresan con muchísima rapidez. El problema es que para otro tipo de ayudas miran la renta de tus padres. Entonces ahí hay otras personas que no la pueden obtener, por ejemplo, yo no la obtuve. Pero gente que realmente económicamente no puede, esas ayudas le ayudan muchísimo para poder sobrevivir y viajar, divertirse y hacer de todo en el país que les va a sobrar. ¿Con ese dinero, el que te correspondiera a ti por las circunstancias de fuera, se podía, digamos, vivir en Londres o en el sur de Alemania? Sí. Bueno, tampoco, hombre, dentro de lo que cabe, digamos que es una ayuda económica para ir a estudiar y para vivir allí, no tener la necesidad de a lo mejor tener que trabajar, pero bueno, también se abren otras posibilidades y está en la historia de cualquier universidad, de cualquier, digamos, de los estudiantes, básicamente, tener, entre comillas, que buscarse la vida allá donde van, ¿no? Sí. Bueno, es que es una ayuda realmente, no es una beca que les cubra toda la estancia. Ya se deja claro desde el principio que Erasmus es una ayuda, o sea, la beca Erasmus es una ayuda. La duración de las estancias siempre son, digamos, fijas o pueden variar dependiendo de las circunstancias de la universidad, del alumno. El alumno generalmente solicita los tiempos, puede estar un cuatrimestre, el año entero, elegir entre un primero o segundo cuatrimestre, o incluso elegir... ¿Qué es lo que más se pide? ¿El año entero, como decía Catalina en su caso? Hay una gran cantidad de alumnos que solicitan el año completo. A lo mejor si vas a hacer el esfuerzo, y eso lo contestarás tú mejor que nadie, si vas a hacer el esfuerzo prefieres alargar el tiempo y estar el máximo tiempo posible, ¿no? Sí, el año entero es mejor. Y después también se puede hacer prácticas por medio año, un cuatrimestre. ¿Y en tu caso? Hay mucha gente también que solicita un cuatrimestre, el primero, y luego lo amplía porque le gusta. Yo solicité el segundo y me arrepiento porque lo podía haber ampliado, pero no pude porque era el segundo cuatrimestre. Así que recomiendo a la gente que haga el año la oportunidad entero. y haga los dos, ¿no? Sí. Cuando llegan los estudiantes a cualquier universidad, la que tenemos aquí lógicamente es La Laguna, ¿hay alguna especie de itinerario de recibimiento o de adaptación para los estudiantes? No sé si a ti te pasó cuando fuiste a Londres o Alemania. Digamos, ¿está de alguna forma pautado o organizado cómo los estudiantes se integran en la sociedad en la que van a convivir, pues 1 año, 8 meses, 4, los que sean? ¿En tu caso cómo fue? En mi caso en Alemania sí, en Alemania me fueron a recoger, tenía un tutor que me ayudó con todo el tema del papeleo, organizábamos fiestas entre todos los Erasmus, todos los martes nos reuníamos en cafeterías diferentes, pero el caso de Londres no, el caso de Londres ya fue llegar yo y buscar dónde vivir. En tu caso, Catalina, a la hora, por ejemplo, de venir aquí, ¿ha sido de alguna forma orientada? Me ayudó mi amiga canaria, que ella estaba haciendo programa de Erasmus en Polonia, en mi universidad. Entonces sí, me dio gran ayuda. Pero también obtení mucho apoyo de Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Laguna, sí, claro. ¿Cómo se organiza esto, Dolores? Que tú nos puedes dar un poquito la visión, porque hombre, de pronto 400 alumnos de diferentes procedencias a diferentes titulaciones, no tiene que ser fácil, digamos, sobre todo el aterrizaje, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente vienen poco a poco. Quiero decir que no están los 400 todavía aquí, sí. Normalmente organizamos unos días, una semana de bienvenida. En la que ¿En qué consiste? Porque habrá curiosidad al respecto. Se incluye, bueno, el día de la bienvenida oficial, en el que son recibidos por el señor rector, la vicerrectora, y a continuación pues hay otras actividades como lo típico, la excursión al Teide. O sea, hay un día de excursión al Teide, de vuelta de la isla prácticamente, y también una visita guiada por la laguna. Este año la visita guiada de esa actividad se ha ocupado la Asociación Universitaria de Relaciones Internacionales, AURI, que es un grupo de alumnos, que unos han sido ya Erasmus, otros van a hacerlo. Han creado esa asociación con el fin de ayudarlos en la etapa más bien de selección de cursos, ayuda en alojamiento muchas veces también, y sobre todo en las fiestas, en el ocio. O sea, tienen un lugar para reunirse una vez por semana y bueno, tengo entendido que se compenetran muy bien entre los de... Que aprovechan, ¿no? Sí, sí. Y dentro de la universidad, supongo que existe, aparte lógicamente de digamos, a la organización a la que tú perteneces concretamente, pero existe un grupo de profesionales que se dedican casi en exclusiva, no solamente al programa Erasmus, pero que sí es una de sus labores más importantes, ¿no?, a lo largo del año. Sí. ¿Cuánta gente trabaja ahí? ¿Qué dinámica Desde manejan? luego es importantísimo y además tengo que dar las gracias públicamente a todos los coordinadores departamentales en cada centro o facultad
hay un representante, hay un coordinador departamental Erasmus, que es el que se encarga de hacer la selección por centro. Toda esa información confluye en la Oficina de Relaciones Internacionales, que es quien gestiona la movilidad, pero ellos realizan el gran trabajo de no solo seleccionar a los que salen y ayudarles a decidir qué estudios, qué cursos, qué titulaciones, sino también a los que entran, ayudarles a matricularse, a orientarles en las asignaturas que deben elegir, en los horarios, en miles de cosas. Antes de la pausa publicitaria, sí quería también resolver otra curiosidad, otra duda. Muy bien, se van a una universidad, en el caso a Londres, Alemania, o vienen a La Laguna. ¿El alojamiento también lo facilita o colaboran en la universidad? Porque en algunas universidades habrá, digamos, una red de colegios o de residencias en las que a lo mejor sí hay plazas establecidas para eso, pero en otros sitios no. En el caso, por ejemplo, en el tuyo, Paula, ¿cómo fue? ¿Fuiste a una residencia vinculada a la universidad? ¿Tuviste que también investigar, dónde quedarte a dormir, digamos? Sí, en el caso de Alemania, la universidad fue la que me buscó el alojamiento porque yo lo solicité y tienen esa oferta, pero no todas las universidades lo tienen. Y en el caso de Londres, no, como son prácticas, vas a una empresa y tú tienes que buscarte tu propio alojamiento, claro. Ya digamos, te pones en formato de empresa desde el minuto 1 del partido, ¿no? Sí, sí. Dolores, aquí en La Laguna, ¿cómo lo hacen para el tema del alojamiento? El servicio de alojamiento ha dispuesto una serie de plazas, un porcentaje, desgraciadamente es muy pequeño todavía, solo tenemos unas 27 plazas para los alumnos Erasmus. Y claro, esas solicitudes normalmente se cursan a través de la oficina, desde el exterior, antes de que ellos lleguen. Generalmente pues priorizamos el que va a estar en el año completo, como es el caso de Kasia, que ella está actualmente en la residencia universitaria. Y en fin, bueno, existen problemas, evidentemente, que ella puede comentar o... Lo digo porque también el tema del alojamiento, supongo, para las familias, cuando están fuera, pues bueno, gente bastante joven que está iniciando una carrera universitaria o que la está terminando, da mayor tranquilidad que, digamos, el alojamiento tenga algo que ver con la universidad en la que van a cursar los estudios, ¿no? En tu caso, Catalina, estás en la residencia, comentaba Dolores. Sí, yo solicité y obtení la residencia. Sí. ¿Y cómo ves, digamos, la red de alojamiento, cómo está funcionando eso en la Universidad de La Laguna? Sí, también es oportunidad para conocer más locales, porque no podemos cerrarse en el grupo de Erasmus. Y, por ejemplo, mis amigos viven con otros Erasmus y entonces se habla inglés, sus propios idiomas, pero español no mucho. Ahí se pierde parte de las oportunidades, ¿no? Sí, claro, es mejor vivir con locales, con canarios. En la residencia compartes allí, digamos, con toda la gente que está en la residencia, vivencias cotidianas, pero después lo que es no sé si tienen actividades incluso en la propia residencia para los alumnos que allí viven o no. Sí, claro, hacemos algunas cosas juntos, las chuletadas, no sé, tenemos gimnasio, hay lugar de encuentros, sí, está bien. Una de las cuestiones que se etiqueta, digamos, a los alumnos de Erasmus aquí y fuera de aquí es que tiene mucho que ver con lo que acaba de apuntar Catalina, que ya hemos hablado, ¿no? También hay una parcela de ocio, que digamos una parcela lúdica que también persigue, si me permiten la expresión, a los alumnos Erasmus, ¿no? Porque son gente joven que tiene la oportunidad de estar viviendo fuera y eso también ayuda y una capacidad relacional mayor, o sea que me imagino que eso ustedes lo perciben seguro, ¿no? Sí, desde luego una de las ventajas del programa no solo es el enriquecimiento académico, también es el personal, o sea, es esa vivencia que, como decía Paula, no tuvimos ocasión, algunos no tuvimos ocasión de realizarla, ¿no? De tenerla. Y bueno, es importante, es el conocer la interculturalidad, ¿no? El cómo funciona, qué distinta es la cultura española, por ejemplo, a la de Kasia. Ella me comentaba esta mañana las diferencias, ¿no? Con respecto a la puntualidad, por ejemplo. En España nadie es o la impuntualidad, ¿no? Más bien la impuntualidad, o sea que en España nadie es puntual y en Polonia es totalmente distinto. O sea, hay muchísimas cosas que ellos aprenden y desde luego saben dónde las aprendieron y es una vivencia increíble. Una pregunta dirigida a las dos. Ese porcentaje de lo que estamos hablando, del porcentaje de lo que han ganado como estudiantes Erasmus en la parcela académica y en la parcela personal, ¿cómo distribuirían los porcentajes? ¿El 50%, el 60% en lo académico o en lo personal? Si nos lo explican. 50%. 50%. A los dos les doy igual de importancia, porque los amigos que he hecho y lo bien que me lo he pasado es muy importante, pero también todo lo que he aprendido, para mí es 50%. Yo estoy aquí solo hace 3 semanas. Si tú estás recién llegada, vamos. Entonces, no sé, No puedes estoy valorarlo. haciendo mis amistades ahora, no sé, vamos a ver
Pero ¿cómo pinta? junio. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que esto, que es probable que saques, digamos, seguramente algunos buenos amigos de esta experiencia? Y en la parte académica, ¿cómo lo valoras? La universidad tiene muy buenas facultades, tenemos salas audiovisuales y todo. Es que sí, las asignaturas me gustan mucho. Estas que elegí, vamos a ver. Está por ver. Sí. Bien, pues a nosotros nos quedan apenas ya unos segundos para entrar en lo que es la pausa publicitaria. A la vuelta de la misma seguiremos hablando un poquito de, bueno, qué significa y cómo funciona el programa Erasmus en la Universidad de La Laguna, que es la que tenemos aquí cerca. Bien, aquí seguimos hablando hoy del programa Erasmus en Canal 8, en Punto de Encuentro. Como saben, tiene a su disposición un correo electrónico para tratar de hacernos llegar sus críticas, sus sugerencias o cualquier otro tema que tratemos en esta mesa. Estábamos hablando, hemos intentado diseccionar en la primera parte del programa en qué consiste y cómo funciona este programa Erasmus. El programa Erasmus que ha dado una oportunidad, como ya ustedes han podido escuchar, a muchos estudiantes, de no solamente mejorar, digamos, o engrosar o engordar su currículum académico, sino también de cambiar un poco sus vidas, de conocer otras culturas y otras vivencias. Vamos a ir hablando con nuestras invitadas esta noche y yo les quería preguntar por un asunto que siempre ha estado, que además lo comentaba en la primera parte, Dolores, un poco por encima, que siempre ha estado en el inicio de las dudas que la gente tuvo al principio de este programa, ¿no? Que era la homologación de los estudios que se hacían en cada una de las universidades, digamos, de este espacio europeo que se ha creado, entre otras muchas materias, también con el programa Erasmus. ¿La homologación, hay algún problema al respecto o la hubo inicialmente? ¿Eso está completamente salvado? En cuanto a los estudios que uno, pues bueno, en el caso de Catalina, que viene desde Polonia a estudiar aquí, o cuando Paula se fue a Londres. Bien, lo que persigue el programa desde sus comienzos es el reconocimiento académico. Esas dos palabras son muy importantes. Eso significa que los estudios que ellos realicen allí y las calificaciones que obtengan cuando vuelvan a la universidad de origen tendrán que ser reconocidos, tendrán que ser volcada esa nota en su expediente. De eso se trata. O sea, ese es el programa y esa es la filosofía. Realmente ellos se han desplazado físicamente a otro sitio, pero es como si no se hubiesen ido. Es decir, su expediente continúa y ese resultado, la diferencia está en que parte de ese tiempo de estudio en la universidad ha sido en el extranjero, pero no debe haber ninguna otra diferencia. Ustedes no han tenido lógicamente ningún problema con lo que estamos planteando, ¿no? Con el tema de, digamos, reconocimiento académico de los estudios. Bueno, tú estás empezando ahora, pero me suena lo que hiciste tú en tu caso, Paula. En mi caso no tuve ningún problema. En principio tenía el problema de que a la universidad a la que fui no estaba en mi carrera, pero me convalidaron los créditos que hice como créditos de libre elección, o sea que perfecto. Resuelto el problema. Y tú en tu caso supongo que tampoco, ¿no? No hay mi carrera aquí, pero puedo elegir asignaturas de todas las facultades. Entonces estoy haciendo mi plano de asignaturas de Polonia. Está bien. Está siguiéndolo. Los profesores, porque bueno, hemos hablado de los alumnos, hemos hablado, digamos, de la organización, de la estructura que pone la universidad a disposición de estos estudiantes. Los docentes, supongo que se han tenido que adaptar, seguramente en muchos casos encantados de la vida, a esta llegada de, digamos, de aire fresco a las universidades, en el caso cuando han ido los canarios o los españoles fuera o cuando hemos recibido alumnos de otros países. ¿Qué percibes, Dolores, en cuanto a cómo viven los docentes, digamos, la llegada de este aire fresco que les permite, pues seguramente, descubrir algunas otras cuestiones a la hora de impartir clases, otros formatos que se utilizan fuera de aquí que también los enriquecerá, supongo? En líneas generales, el profesorado pues le encanta tener diversidad en la clase, ¿no? Y estos alumnos, muchísimos de ellos, y sobre todo los de Polonia, vienen muy preparados, ¿no? Aparte de que vienen hablando muy buen español. Aquí está la prueba, Catalina se está expresando perfectamente, ¿no? Sí. Pues los profesores encantados con ellos. Sobre todo cuando hablan español. El problema se plantea cuando viene algún alumno que todavía no domina el español. Pero bueno, hay un curso de español, de preparación lingüística, que les ayuda un poco a alcanzar el nivel. ¿Y supone algún esfuerzo añadido para los profesores, aparte de esa salvedad, o no? Normalmente ¿Llevan no. sus clases con normalidad? Sí. Realmente son los alumnos quienes se deben adaptar a la clase. ¿Y hay intercambio entre los profesores de unas universidades y de otras? Más allá de también participar en el programa, que como tú decías al principio, pueden estar dentro del programa Erasmus.
¿Hay un contacto, un seguimiento de los alumnos que cada uno tiene? Porque a lo mejor hay un profesor de aquí que tiene que hacer un seguimiento a un, por decir algo, ¿no? a un alumno que esté en Polonia o al contrario, ¿no? Sí, evidentemente una de las tareas de los coordinadores departamentales, aparte de ayudar a los alumnos entrantes y salientes, es mantener contacto con sus contrapartes en el país de destino, ¿no? Y claro, la situación es la siguiente: ellos necesitan saber los contenidos de las asignaturas, necesitan saber si el alumno que va a salir va a tener el tipo de asignatura que se piensa o que se debe cursar. O sea, normalmente debe haber una fluidez en la comunicación entre coordinadores, entre universidades. Y ahora que no nos escuchan, en cuanto al nivel de los profesores que ustedes han podido ver cuando han ido, digamos, a otra universidad a estudiar, tanto en el caso de Catalina como el tuyo, Paula, ¿qué han visto de diferente a la hora de dar clases? ¿Qué han percibido ustedes como diferente? En tu caso, cuando has llegado a la Universidad de Laguna, ¿cómo ves, digamos, a los docentes, a los profesores? No sé, para mí es casi lo mismo que en Polonia. Es que yo sé que algunos de mis colegas que no hablan español ahora tienen algunos problemas, pero los profesores están explicando las cosas en inglés, entonces está bien. Y no sé, dentro de 2 meses van a hablar y entonces sí. Pero para mí... ¿Se parece mucho a las clases a las que tenías en tu universidad de origen? Sí, muy parecidas. Sí. ¿Y tú, Paula, en tu experiencia? En mi caso, en Alemania yo hice cursos de idiomas y bueno, yo esperaba que los alemanes iban a ser más serios, más responsables, más, en ese caso más estructurados, pero no, son muy divertidos, muy abiertos con la gente Erasmus, y aparte cuando ellos no entienden, cuando la gente no entiende el alemán, pues también te pueden hablar en inglés perfectamente, o sea que en mi caso, muy bien. La experiencia con los profesores, de momento, en el caso que tienen el tuyo, perfecta, Sí. sin problema. Bien, la posibilidad de que los profesores puedan también, digamos, intercambiarse, que es lo que decías tú al principio, Dolores, ¿eso también, digamos, sigue el mismo itinerario que el de los alumnos, el mismo procedimiento? Normalmente existe, al tiempo que existe la movilidad de alumnos para estudio, existe también la modalidad de personal docente para impartir docencia desde hace años. Realmente no, realmente Quizás estamos hablando de personas que están en otro momento vital, ¿no? Y entonces a lo mejor les resulta más complicado dejar atrás familia, responsabilidades, y irse a lo mejor 4 meses o 8, un año. No, los profesores realmente se van 1 semana o 2, como bueno, entonces como estamos mucho. hablando de otra cosa. Sí. Vale. El intercambio de profesorado se ha establecido en 1 semana o 2 máximo. Hay que tener en cuenta que las clases, cuando te marchas, tienes que dejar a alguien que te sustituya, y eso es muy difícil. Entonces una experiencia, si me lo permite, diferente a la que tienen los alumnos, lógicamente, ¿no? Sí. O sea, se puede realizar la movilidad, pero es mucho más corta, y para los profesores supone dejar organizada la casa, digamos. O sea. ¿Y los profesores de la Universidad de Laguna se suman a esta idea o no? Sí, el problema es ese: al tener dificultades para dejar suplentes, para dejar a alguien que les imparta las clases, pues la demanda no es tan grande. Dentro de todo lo que estamos hablando hoy, también lo decíamos antes, hay una cuestión que subyace, que es el término de allá donde van los estudiantes de Erasmus. Se produce, digamos, si me lo permiten decir así, una especie de economía alrededor, porque de pronto son personas que tienen necesidades, que vienen a vivir como todo el resto de la gente que vive en cada sitio, y que además tienen la posibilidad, quieren hacer muchas cosas, quieren aprovechar y conocer pues el sitio al que se desplazan, y generan una pequeña economía. Yo no sé si ustedes son conscientes de ello o no. Cualquiera de las tres, quien quiera contestar. No sé si a lo mejor donde estuviste tú en Alemania, alrededor de la universidad pues había casi un mercado para los Erasmus, ahora simplemente digamos, la oferta de ocio, la oferta de gastronómica, digamos, tenía que ver con la gente que venía de fuera, o era simplemente la que había en la localidad de... En mi caso era una ciudad pequeña, por lo que los Erasmus tenían mucha importancia. Ya te digo, todos los martes nos reuníamos en diferentes cafeterías y todo el mundo pide allí una cerveza, un café o lo que sea. Y bueno, y aparte también el transporte, queremos viajar mucho, queremos movernos en tren, en autobús, lo que fuera, y conocer muchas ciudades, conocer las iglesias, conocer los museos. Entonces claro, una buena oportunidad de negocio sería, por ejemplo, una ciudad como la que tú estás describiendo, tener una especie de pequeña agencia de viajes o algo con precios evidentemente para estudiantes y demás. Supongo que se genera una economía alrededor de los Erasmus también interesante, ¿no? Sí, claramente. ¿Tú qué opinas sobre eso, Catalina? En tu experiencia en La Laguna.
Es que la ciudad me gusta mucho. Y sobre la economía, es que si dejamos dinero y la mayoría no va a trabajar aquí, entonces sí. Lo tenéis claro, ¿no? ¿Y ustedes Normalmente cómo lo ven? sí. No sé si lo tendrán estudiado o no, o hasta qué punto, pero desde luego es un factor que... No está estudiado, pero se ve, ¿no? Salta a la vista. El alumno Erasmus auténtico viene a estudiar, también viene a divertirse, sanamente, evidentemente, y les interesa muchísimo, muchísimo el deporte. O sea, aprovechar el tiempo libre, el clima que tenemos. Sé que les interesa muchísimo el senderismo, ¿no? Por ejemplo, el Servicio de Deportes de la Universidad tiene muchísimas solicitudes para esas salidas de fines de semana que se realizan. También sé que se reúnen semanalmente, controlados o digamos tutorizados por la asociación AURI y en fin, la ciudad está ahora bastante bonita, cada vez está más bonita y creo que ellos la saben aprovechar. Están encantados. Hay una vertiente del programa Erasmus que en este caso tenemos a Paula que ha podido, digamos, aprovecharla, que es que también los estudiantes ya no solamente vienen a estudiar, vienen a finalizar sus estudios, sino que también pueden realizar prácticas en empresas o en organizaciones vinculadas a, digamos, al mundo académico en algunos de los casos. Esta, digamos, nueva parcela del Erasmus quizás es alargar un poco, ¿no?, las posibilidades que daba este programa inicialmente. Sí, por supuesto. Y hay muchas peticiones al respecto. Sí. Está creciendo, o sea, teniendo en cuenta que esto ha comenzado en el año 2007, solo llevamos 2 años de experiencia. La solicitud de prácticas está creciendo rápidamente, tanto de alumnos entrantes como salientes. Una ventaja este año es que se puede hacer una movilidad de prácticas justo a continuación de haber hecho la de estudio. Quiero decir, un alumno puede venir en principio para quedarse un cuatrimestre y luego puede ampliar al siguiente cuatrimestre realizando las prácticas. O sea, las 2 acciones se pueden realizar una detrás de otra. ¿Y cómo es el formato de esas prácticas? Me refiero, igual que explicamos antes cómo funciona el sistema de ayudas o becas del Erasmus, ¿cómo funciona el caso de las prácticas? Como está comenzando, realmente no existen todas las ayudas que existen para estudios, porque teniendo en cuenta que para estudios está el Ministerio de Educación, el Gobierno Autónomo, entidades como MAFRE, Bancaja, la movilidad de prácticas no tiene todavía sino la beca Erasmus, o sea, la que procede de Europa, y la ayuda complementaria de la ULL. Al margen de eso tenemos una ayuda este año exclusivamente desde el Cabildo de Tenerife, para todos los que se han desplazado en prácticas, puesto que ni el Ministerio ni el Gobierno Autónomo han emprendido ninguna acción al respecto. Esto de las prácticas, hombre, las prácticas, por lo menos en la universidad que yo conocí, eran se organizaban de otra manera y lógicamente casi nunca eran, digamos, abonadas, ¿no? Supongo que esto más o menos viene a ser lo mismo, lo que pasa es que con la idea de cambiarlo, ¿no? Paula, tu experiencia de las prácticas, digamos, en la cuestión, más o menos lo ha explicado Dolores en cuanto a cómo son, digamos, las ayudas o las pocas ayudas que existen de momento, porque es un programa relativamente nuevo. ¿Cómo llegas allí? ¿Llegas como un alumno en prácticas con todos los derechos y todas las obligaciones o cómo es la experiencia de tus prácticas en este caso? Sí, llegas allí con todos los derechos y todas las obligaciones y hacer lo que te digan y bueno, es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo. Yo, después de la primera experiencia que fue a Alemania, tenía claro que tenía que volver a hacerlo, tenía que volver a salir. Y tenía miedo que el Erasmus de prácticas no fuera compatible con el Erasmus de estudios, pero lo era. Entonces lo solicité y Lola me llamó y me dijo que me habían cogido y bueno, vas allí y como un trabajador. Cuéntanos qué hacías en esas prácticas. Yo trabajaba en una empresa que se llamaba British International School y es una empresa, una escuela que organiza viajes de verano sobre todo para alumnos extranjeros, sobre todo italianos porque la empresa era italiana. Y entonces los alumnos vienen, están por las mañanas en clase y por las tardes pues visitan Londres, van a museos, van a musicales, ocio. Y mi trabajo era, mientras ellos no estaban, pues trabajo de oficina. Y cuando ellos vinieron me tocó un grupo y estuve medio mes con uno de los grupos y bueno, estando en la oficina mientras ellos estaban en clase y después acompañándolos pues para que vieran Londres, acompañándolos en el metro, a los museos, por la noche a cenar, etc. Estar con ellos 24 horas.
No sé si Catalina ha pensado hacer las prácticas o no al respecto, ¿qué opinas? Sí, claro, quería hacer prácticas. ¿Ya tienes alguna idea en mente o no? No, todavía no, pero estoy pensando sobre esto. Lo de las prácticas también son tutorizadas, es la pregunta que quería hacer. Sí, sí. Evidentemente, sí. Es un poco más difícil teniendo en cuenta... Porque tienes que tener a alguien, digamos, un interlocutor en la empresa, ya no es una universidad que digamos, se puede entender en el mismo idioma y nunca para realizar una movilidad de estudios tiene que haber firmado un convenio entre las dos instituciones de educación superior. En el caso de las empresas no tiene por qué haber firmado un convenio entre la institución, que somos nosotros en este caso, y la empresa en el destino, o sea que puede ser cualquier empresa. También la diferencia con respecto a la primera acción, a la de estudios, es que el alumno se tiene que buscar su empresa, o sea, con el perfil de su titulación. La búsqueda la hace el alumno. Sí. Normalmente el alumno busca su empresa, nosotros le ayudamos en lo posible, pero el alumno busca su empresa y se vende. Realmente se vende presentando su currículum vitae en varios idiomas, según al país a donde quiera ir, y realmente es el alumno quien negocia sus prácticas y sus condiciones, supervisado siempre por el coordinador. El coordinador, digamos, que le da permiso para esa negociación que está haciendo, para esas tareas que va a desarrollar, y desde luego siempre tendrá que ir buscando el perfil de su titulación. Por ejemplo, Paula, que ha estudiado turismo, realmente ha hecho lo que se espera en una práctica, que es estar con ese grupo de alumnos por todo Londres, visitando museos, enseñándoles distintos sitios, o sea, como haría una guía turística. En el caso de la Laguna, Catalina, la oferta cultural, la oferta de actividades, ¿cómo la estás viviendo? ¿Hay bastantes cosas que hacer o estás buscándote un poco tu camino para aprender y conocer un poquito más cómo funciona pues, esta isla, este territorio? Pues tenemos mucho apoyo de AURI, es esta organización para los Erasmus, y ellos nos organizan excursiones a todos los lados. ¿A dónde has ido ya, por curiosidad, si ya se puede saber? A Puerto de la Cruz, a esta piscina. Esta semana, el sábado, vamos otra vez a Puerto de la Cruz, a Loro Parque. Sí, cada semana vamos a otro lugar. Entonces creo que vamos a ver toda la isla. Poco a poco, por trocitos. Sí, durante este año. Y en cuanto a actividades culturales que a lo mejor no sé si la universidad puede ayudarles a buscar o también a través de esta asociación. No sé, conciertos, museos, sí, exposiciones. Sí, claro, esta asociación, y también tenemos en las residencias o en las facultades, son papeles sobre horarios de conciertos y todo, en La Laguna y en Santa Cruz. Se puede ver todo. Le voy a preguntar a las dos alumnas, vamos a ver, el contacto que ustedes mantienen con, en tu caso mantenías, con tu familia cuando estabas fuera o tú mantienes en la actualidad, ¿cómo es? ¿Podrían describirnoslo un poco de, digamos, qué piensan los padres o la familia de, bueno, pues en este caso mi hija está en Londres o en Alemania durante una temporada larga, si no están acostumbrados, digamos, a que ustedes se hayan ido antes, digamos, fuera y de manera un poco independiente de casa, ¿qué les dicen su familia? Cualquiera de los dos. En mi caso, a mí siempre, hombre, tienen ¿Te miedo, animaban? pero siempre me han apoyado, y eso se los agradezco un montón, porque siempre me han apoyado tanto psicológicamente como económicamente, y es algo que ellos saben que no lo pudieron hacer y que desean que nosotros los hagamos, tanto mi hermano como yo. Y la verdad, ¿cómo lo vivieron ellos? ¿Muy mal? No, hombre, siempre al principio te llamas más, hablas todos los días, después ya vas viendo que cada 2 o 3 días, cada semana. ¿Y en tu caso la temida morriña canaria? Pues yo no la tenía, pero las compañeras que fueron conmigo, algunas sí las tenían y cambiaron totalmente su mentalidad. Ahora están otra vez en Alemania y están... Eso le abrió una puerta importante que seguramente cambió sus vidas, ¿no? Cambió sus vidas. Y la mía también. Claro. Catalina, ¿cómo lo vive tu familia? Que te hayas ido, pues no sé, a 3.000 y pico kilómetros de tu casa. Mi madre está preguntándome todo el tiempo, ¿por qué no fuiste a Península? Porque le parece que estabas más cerca, ¿no? Sí, claro, podía ir a mi casa cada 2 meses, pero de aquí es difícil en cuestión de dinero. Pero para mí me gusta más que en Península. Y digamos, ¿está muy preocupada tu madre o simplemente, bueno, sabe que tú estás estudiando? No, estoy hablando con ella todos los días, está bien. Sí, yo estaba fuera de mi país, no sé, 4 veces por 6 semanas o algo, entonces está acostumbrada. Está más acostumbrada. Sí.
En el caso de la universidad, no sé si ustedes tienen también, digamos, recogen en ocasiones las demandas o las preocupaciones de los padres, ¿no? Que al fin y al cabo ya son personas mayores, no estamos hablando de niños, pero bueno, que también en muchos casos puede haber reparos a la hora de, entre comillas, mandarlos fuera. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que estos alumnos hoy en día están acostumbrados a estar fuera, que muchas veces no es ni la primera vez que han salido, o sea, ya tienen cierta tradición de salida, ¿no? Incluso desde el instituto hay alumnos que salen fuera por un mes, por 2 meses, los veranos, o sea que ya los padres no es como antes, o sea, ya estamos más desprendidos de los hijos y no nos cuesta tanto dejarlos marchar. Pero sí, claro, hay casos, se presentan casos en la oficina de madres, sobre todo madres que llaman por teléfono, porque surge algún problema con los hijos y bueno, evidentemente atendemos y sobre todo en situaciones médicas, ¿no? En el que no solo lo atendemos, sino que lo comprendemos y... Sí, pero bueno, ellos se van con todas las garantías, ¿no? O sea que tampoco, sí. al fin y al cabo están dentro de la Unión Europea, un sistema... Exactamente. Sistema europeo incluso de salud, o sea que supongo que esto está todo garantizado, con lo cual es una preocupación menos, aunque bueno, al estar lejos... Desde hace un par de años, al formar parte del programa, lleva implícito que los alumnos tengan cobertura médica. Evidentemente, todos ellos se tienen que ir con la tarjeta médica europea y aún así, pues la universidad, por ejemplo, el año pasado hizo una cobertura, una póliza para todos los alumnos, digamos con una cobertura un poquito más amplia. Pensando o mirando ya hacia adelante, hacia el futuro, en el caso, bueno, este programa, lógicamente por el éxito que ha tenido, por los números están ahí, las experiencias personales también están ahí. Te pregunto ya incluso tu opinión personal, Dolores, ¿qué cosas se podrían mejorar, en nuestro ámbito al menos, para, digamos, facilitar o dar mejor cobertura a los alumnos que en este caso vienen o salen de la universidad hacia otras universidades? ¿Qué podríamos ir, digamos, limando para que esto fuera un producto mucho más perfecto, si se me permite hablar? Ajá. Bueno, yo creo que ahora va a ser todo más fácil con el Espacio Europeo de Educación Superior, ya no van a tener problemas con el reconocimiento, se espera que así sea, ¿no? Entonces por esa parte estará casi solucionado, ¿no? Los problemas de reconocimiento que se planteaban hasta ahora. Por lo demás, ¿qué puede cambiar? Pues siempre hay cosas que cambiar. O sea, evidentemente se ha avanzado mucho, pero hay muchas cosas que cambiar. Si tenemos ideas, si tenemos intención de tener un Erasmus Mundus, o sea, eso ya es otra etapa. Salto, ¿no? Sí, es otra etapa que podíamos disfrutar y que estamos en una situación privilegiada como islas, ¿no? Entre Europa y África. Si queremos disfrutar y tener ese tipo de programa, pues tenemos que perfilar un poquito pues, los servicios, ¿no? Seguir mejorando los servicios, básicamente. Ya que lo has planteado, explícanos brevemente qué consiste el Erasmus Mundus, que ya sabemos, o por lo menos yo he podido descubrir un poquito de qué se trata, pero para los telespectadores, ¿en qué consiste, digamos, esta vuelta de tuerca, esta ampliación un poquito de la idea del Erasmus? Sí, digamos que el Erasmus Mundus es la tercera etapa, la culminación de un periodo de estancia fuera, ¿no? Que puede comenzar con una etapa de estudios, como han realizado ellas, luego sigue una etapa de práctica y finalmente un Erasmus Mundus. El Erasmus Mundus es normalmente para cursar un máster de alto standing en al menos 2 países. Ya no es solo una movilidad hacia un país, sino hacia más de uno, al menos 2. Y evidentemente Mundus quiere decir que no solo está ya europea, ¿no? Exactamente en Europa, sino que puede ir a cualquier parte del mundo. Siguiendo con las preguntas hacia el futuro, ahora mismo, ¿qué es lo que te planteas? ¿Qué tienes en perspectivas? ¿Qué estás haciendo, Paula, una vez aprovechada la experiencia tanto, digamos, la académica como la de las prácticas? Hoy por hoy me planteo volver a salir. ¿Te gustó la experiencia? Van Sí. 2 y no hay 2 sin 3, ¿no? Sí, quiero hacer un máster fuera, no sé si en la península o en Alemania, Inglaterra, pero volver a salir. ¿Y tú, Catalina? Yo estoy pensando si después mis estudios voy a vivir en España o en algún país de América Latina, porque me gusta cultura, me gusta la gente aquí. La gente habla con todos, ayuda a mí en la calle cuando estoy preguntando, oye, ¿dónde está? Sí, es muy amable la gente aquí. Es más abierta que en Polonia. En Polonia no gente quiere hablar tanto. Aquí me gusta mucho.
Comentaban antes en la pausa alguna iniciativa o idea que no sé si tenía Catalina y no sé si se la habías contado a Dolores. ¿La pueden contar? Sí. ¿Puede ser pública? Sí, se refiere bueno, a una forma de practicar el idioma, y eso es una ventaja tanto para los alumnos que piensan salir como para los que acaban de llegar, ¿no? Se trata de lo que se llama tándem. Son encuentros de alumnos, un alumno extranjero con un alumno local, para practicar el idioma. El local practica el idioma del extranjero y el extranjero practica el español. ¿Quedan para hablar? Eso lo puede comentar ella cómo lo va a realizar. En Polonia estuve en programa así y se tiene encuentro cada semana, no sé, por 2-3 horas se habla, una semana en mi caso español y otra semana en inglés, porque nadie quiere aprender polaco. Aquí también voy a tener tándem de inglés y español. Y ya, digamos, ¿cómo se configuran los grupos o las parejas? No, son solo las parejas. Se conjuntan 2 personas local con Erasmus y se encuentran cada semana. Vale, ¿y cómo se elige? ¿Lo elige los alumnos? ¿Va dentro de un...? Esto hace la organización AURI. Ellos nos ayudan porque no se puede con tanta gente. Digamos, ¿se hace un test de compatibilidad o se hace casi a sorteo? Hay que apuntarse y después ellos hacen las parejas. Es más fácil. Hablando de la cuestión de idiomas, que es fundamental además en este tipo de programas, en su caso, ¿cómo ven ustedes el nivel de idiomas, en este caso los estudiantes canarios? Porque es una cosa que a veces se nos achaca o se nos ha achacado en el pasado, el no tener un buen nivel de idiomas, algo incomprensible cuando encima vivimos de una industria que tiene mucho que ver con el turismo. Desde la perspectiva de ustedes tú has estado fuera, o en el caso de Catalina que ahora está visitándonos, ¿cómo ves el nivel de los estudiantes o de los canarios en cuanto a los idiomas? Hombre, yo creo que los españoles en general, no solo los canarios, tenemos un nivel bajo de idiomas y cuando sales fuera se echa de menos el tener más soltura, hablar más fluido, porque no sé por qué, pero culturalmente hemos tenido menos nivel de idioma que el resto de Europa. Y bueno, yo creo que hoy por hoy se está mejorando y las universidades están apoyando, por lo menos en mi carrera, a que el idioma pues sea una de las asignaturas más importantes, claro, y se está mejorando, pero con respecto al resto de Europa yo creo que... Estamos todavía un poquito por detrás, sí, un poquito. Catalina, ¿cómo valoras el nivel de idiomas en este caso lo que... Hasta ahora no sé, porque tengo asignaturas solo en español. Nunca hablaba con los españoles en inglés todavía. ¿No has hablado con ellos en otro idioma que no sea español? Sí, no, alumnos de Erasmus, claro, hablan inglés también, pero no se habla inglés con los españoles, si se puede hablar español. Claro. Sobre este asunto, Dolores, ¿qué opinas? Bueno, nunca es suficiente lo que se puede hacer, ¿no? Lo que se puede aprender, y como dice Paula, cuando sales fuera te das cuenta lo que tienes y lo que te falta, ¿no? Nosotros hemos intentado contribuir a los alumnos salientes organizando cursos de preparación lingüística que ellos reciben justo antes, ¿no? Cursos intensivos de un mes o 2 meses. La preparación, yo creo que cada vez, puesto que solicitamos esa acreditación de lengua, sobre todo en la segunda acción, que es la de práctica, o sea, tienen que acreditar el nivel de idioma de la empresa donde van a ir, o sea, no van a aprender idioma, eso está claro, van a trabajar en ese otro idioma. La gente cada vez está más preparada y más concienciada de que quien debe solicitar ese tipo de movilidad es quien está preparado, y quien no está preparado se tiene que preparar. Hay que ponerse al día. Nos quedan apenas un minuto de programa y sí me gustaría que cada uno de ustedes, si quiere decir algo que se ha podido quedar en el tintero, alguna idea que todavía digan, bueno, pues esto sería interesante que la gente que pudiera estar interesada en un programa como esto lo escuchara. Tenemos un minuto, nos lo repartimos. ¿Quién quiera empezar? Bueno, yo quiero decir que, animo a todo el mundo a que haga un Erasmus, y la gente que tenga miedo, que pregunte a la gente que ha hecho Erasmus. A ver si... Que pregunten por la experiencia. Que pregunten por la experiencia y en caso de pasarlo mal, son meses, una semana, 2 semanas, pero nadie te va a decir que, de la gente que yo conozco, va a decir que el Erasmus ha pasado mal, que es una mala experiencia. Catalina, esa última idea, lo que quieras decir al respecto. Tampoco he escuchado que alguien pasaba Erasmus malo. No conoces el caso todavía. No conoces caso así. Es que es gran oportunidad y hay que usarla. Sí, yo creo que lo más importante de cara a todo el que pueda estar escuchando es la información, o sea, busquen información, tenemos toda la información, les damos toda la información, la web
proporciona toda la información y que aprovechen la oportunidad, las nuevas oportunidades que aparecieron desde el año 2007 con el programa de aprendizaje permanente, que les da la oportunidad de ir fuera a hacer prácticas en empresas. Eso es una cosa que no tiene valor. O sea, a la vuelta, si es que no se quedan por allá, a la vuelta están garantizados. Pues a nosotros no nos queda nada más que agradecerles lógicamente su presencia, que nos hayan ayudado a explicar un poquito qué significa esto del programa Erasmus, y también a ustedes, a nuestros telespectadores que cada semana están fieles a la cita con Punto de Encuentro aquí en Canal 8. Por nuestra parte, nada más, desearles buenas noches y esperarles contar con ustedes la próxima semana.